El extraordinario. Extraordinarium. Hemos montado un equipo de expedición. Llevamos gafas, lupas y microscopios. Llevamos ganzúas por si hay que forzar una puerta y bisturíes por si hay que abrir cabezas. Vamos en busca de una emoción, la vergüenza. Vergüenza. Empezaremos la exploración por lo más externo y expuesto, el escenario. Sí, 1, 2. Porque queremos saber qué tal llevan la vergüenza las personas que son capaces de mostrarse ante el público tan panchas. ¡Ay! Como si nada. Buenas noches. Hola. Avanzaremos después hacia algo más íntimo y recogido. El cuerpo, la piel, la desnudez. Gente desnuda. ¡Qué vergüenza! ¿Tiene vergüenza ya? ¡Ay, me da mucha vergüenza! ¡Ay! Y llegaremos a lo más profundo e invisible, las movidas mentales que producen las neuronas. A ver si ahí encontramos algún rastro de la vergüenza o es todo una patraña para que nos portemos bien y no nos salgamos de madre. Esto es la fucking condición humana. Historias asombrosas de lo divino y lo mundano. Un podcast de Mar Abad, Marcus H. y Javi Álvarez. Buscamos los primeros rastros de la vergüenza en un escenario, porque para subirse ahí hay que vérselas con ella. En un teatro encontramos a la actriz Carmen Sánchez Molina. Esta mujer lleva un tiempo mirando la vergüenza por todos sus costados. Sabe lo que es sentirla y sabe lo que es perderla, pero ha tenido que trabajarla mucho hasta poder decir este refrán con holgura. Deja la vergüenza atrás y avanzarás. La primera frase que me encontré fue que la vergüenza es un freno. Y ya cuando leí que la vergüenza es un freno, de pronto algo pasó en mí, ¿no? Algo pasó en mí. Es un freno porque lo que hace es que mantiene la distancia entre las personas y mantiene a raya las pretensiones individualistas de la gente. Entonces esto me llamó mucho la atención porque me puse a observar y digo, efectivamente. Carmen miró su vergüenza de arriba abajo y sintió que ahí había mucha vergüenza de sobra. En mi lado personal lo que consideraba era cuánta de esa vergüenza es mía, real, y cuánta de esa vergüenza es del que está fuera. Primero es observar eso y decir, vale, porque a mí no me da vergüenza hacer esto, pero en el momento en el que interactúo, esa persona sí siente vergüenza de mis acciones, con lo cual acepto su vergüenza como mía, y no es verdad. A mí no me da vergüenza cantar en la calle o llorar en la calle, pero si a mi amiga sí le da vergüenza llorar en la calle y ver a alguien llorar, yo puedo aceptar esa vergüenza como mía y no es verdad. Entonces, primero limitar y decidir cuánta es mi vergüenza y cuánta es de los demás. Después observó la vergüenza que aparecía cuando hacía su trabajo, esa vergüenza que se puede sentir al estar en un escenario. Y en el trabajo, la vergüenza ha ido también mucho con respecto a los miedos de los demás. Yo no tengo miedo a errar ni a equivocarme, que esto me ha costado 51 años aceptarlo. Yo me he equivocado en el escenario, no siento vergüenza, pero he aceptado la vergüenza del otro como mía. Con lo cual, esa vergüenza que ya yo consideraba que era mía, me limitaba en mi trabajo y me bloqueaba. Ahora no, porque me da igual, su vergüenza es suya, no es mía. Carmen creyó distinguir dos tipos de vergüenza en lo que sentía. Una le parecía propia y otra le parecía aprendida. Era esa vergüenza que te enseñan, esa de... Pero niño, ¿no te da vergüenza? Esa que le decían que ella tenía que sentir, esa que veían en otras personas y acababa haciendo la suya. Porque creo que tiene mucho que ver con lo social, con el otro. Cómo me construyo yo desde el otro, cómo construyo mi vergüenza desde el otro. Y aparte que quizás sea la edad, a mí ahora me da igual que me quieras o no me quieras.
el que está fuera, me da igual. O no, porque hay veces que siguen los patrones heredados, a veces vuelven a saltar. Y entonces tienes que volver otra vez a reconstruir todo ese análisis. Vale, siento vergüenza o esto me duele porque me da vergüenza porque pienso que el otro no me va a querer. ¿Te importa? No, pues venga, ala, todo fuera. Carmen sintió que su vergüenza se iba despegando de su cuerpo porque la vergüenza, en realidad, es muy parecida a una pegatina. El paso del tiempo le va levantando los filos y se va despegando cada vez más, hasta que un día, por fin, ya no hay pegatina ni vergüenza que valga. La vergüenza se va desprendiendo del cuerpo y cuando se cae del todo y la ves ahí tirada en el suelo, fea, sucia, estropeada, te das cuenta de que nunca más podrá pegarse. O como dice el refrán, la vergüenza una vez perdida se perdió para toda la vida. Y ahora, en una versión más poética. El humo y la vergüenza tienen ida, pero no vuelta. Y en una versión más sinvergüenza. Vergüenza y vídigo perdidos, para siempre idos. Y otra que dice lo mismo, pero en una rima distinta. La vergüenza y la castidad, una vez perdidas para la eternidad. Esa sensación de perder ese estorbo tan molesto que es la vergüenza en un escenario, llegó el día en que Carmen Sánchez Molina descubrió algo de su trabajo. Eso me ha pasado dejando de agradar al de fuera, haciendo mi trabajo de verdad, no estando en el resultado para agradar al público. Cuando estás en el trabajo real, el público está encantado de la vida, porque el público al final quiere ver una experiencia cuando va al teatro, quiere sentir. Si tú estás sintiendo demasiado, no le dejas sentir a él. Pues, como dice el refrán, cara a cara, la vergüenza se cata. La vergüenza se ve. La vergüenza es muy difícil de esconder. Aparece el rubor en las mejillas, en la cara. La mirada baja, la cabeza se agacha, los hombros caen y empiezas a sentir calor, inseguridad, malestar. El suelo se tambalea, el aire se hace denso y... ¡Maldita sea, sáquenme de aquí! ¡Maldita sea, sáquenme de aquí! Ya lo avisa el refrán. Vista baja no es buena alhaja. Hubo algo que ayudó mucho a Carmen Sánchez Molina para ir desprendiéndose de su vergüenza. Fue una técnica de actuación que se llama método Chekhov. Esta forma de trabajar lo que hace es que silencia todo ese ruido mental para que entiendas dónde está tu cuerpo colocado en el trabajo y sepas reconocer emociones físicamente que te llevan a acciones, que al final es lo que hace el actor. Entonces de pronto dices, ¡hola! ¿Pero esto qué es? Y es que ni te acuerdas de que existe una vergüenza. No es que digas, la he quitado. No. O sea, esto es como Mario Alonso Puig, que me encanta cuando dice esta frase, la oscuridad no se vaya porque digas fuera oscuridad, sino porque pones luz. Esto es lo mismo. Entonces yo no dije vete vergüenza o no siento vergüenza, no, fue como estar en ese silencio, escuchando una escucha real, confiando en que el cuerpo sabe dónde está. Cuántas corazas y cuántas basuras saltaron por los aires. Entonces hay una liberación inmensa. Esa liberación asusta, porque como nos enseñan a que hay que estar apretado, te tiene que dar vergüenza si no llegas aquí, si no das este resultado, si no sé qué. ¡Qué sensación de poderío! Sí, reconozco momentos en los de ese poder de ¡fua! ¡Qué maravilla! O sea, una sensación agradable donde todo es posible. Entonces, claro, mi reflexión es, fuera la vergüenza todo es posible, desde el amor y desde el respeto, porque cuidado que a veces dices, me quito la vergüenza y vas escupiendo a la gente. No, eso no es quitarse la vergüenza, eso es otra cosa. Estás escuchando La fucking condición. La fucking condición humana. La fucking condición humana. Salimos del teatro y seguimos con nuestra expedición para desentrañar la vergüenza.
Ahora vamos camino de un tablao bastante más osado. Vamos en busca de un payaso, de un bufón. Vamos a ver a Leo Bassi a la sede mundial de la religión que ha inventado. Y al fin llegamos a la Iglesia Católica, el templo donde se adora al pato de goma. Entramos en una iglesia del barrio madrileño de Lavapiés. Está lleno de cuadros con marcos dorados y patos de goma amarillos. Vemos a un hombre que va vestido de papa y lleva un gorro con un pato de goma en lo alto de la cabeza. Le preguntamos si tiene vergüenza y contesta: Puedo decir que ahora tengo 70 años, no tengo en absoluto ningún tipo de vergüenza, ninguna. Lo he conquistado, sé perfectamente lo que quiero hacer frente al público, sé cómo quiero provocar el público o no. La vergüenza serán de los otros que van a tener vergüenza de lo que hago yo, pero yo mismo no. Y de nuevo lo recuerda un dicho popular: vergüenza y mocedad no vuelven cuando se van. Leo Bassi es un hombre del circo. Nació y se crió en un circo errante que viajaba por muchos países y eso hizo que entendiera la vergüenza de este modo. Creo que la vergüenza es cuando estás obligado de salir de tu lógica, de tu narrativa, de tus convenciones. Yo desde mi infancia vi que estamos viviendo en convenciones y que para superarles hay que ser autónomo y seguir sus propias reglas. Viajar por todo el mundo le enseñó que la vergüenza no es un estándar. En cada lugar te encasquetan una vergüenza distinta. La vergüenza es diferente de un país a otro, de una civilización a otra. Desde mi más pequeña infancia lo he tenido muy claro que viajando de un país al otro, como hacen los circos, el sentido del humor cambia, pero también la vergüenza cambia. Llamativo, por ejemplo, que vas en los países escandinavos y en verano ves hasta abuelas totalmente desnudas sentado en los parques cogiendo el sol, y puedes imaginar que por la parte italiana que yo tengo dentro de mí, pues en Italia ni muerta de una abuela ni muerta se va a ver. Me imagino la vergüenza que podría tener una mujer, una abuela en Italia, a sentarse desnuda en un parque. La vergüenza a menudo es molesta. De ahí el éxito de los payasos y los bufones, el éxito de los humoristas y los cómicos, porque ellos hacen lo que a otras personas les gustaría hacer si no les diera vergüenza. El payaso era amado porque iba por encima a las vergüenzas, porque quitaba al público vergüenzas de ciertas cosas. El público, sabiendo que quitándose la vergüenza, tocaba una libertad más profundo. El payaso era amado porque era un hombre o una mujer que iba más lejos que la normalidad y se mostraba sin vergüenza, pero más que todo libre de vergüenza. Porque hay una cosa es ser sin vergüenza y lo otro es ser libre de vergüenzas. Lo avisa este dicho: el desvergonzado todo lo tiene, todo lo tiene. El desvergonzado todo lo tiene por conquistado. El comienzo de esta expedición nos ha llevado a hablar con una actriz en un teatro y con un payaso en una iglesia que adora a los patos de goma. Íbamos buscando la vergüenza desde fuera. Queríamos conocer la vergüenza del que se expone a lo grande y se exhibe ante un público. Pero ahora ha llegado el momento de buscar un tipo de vergüenza más íntima. Vamos a un lugar donde asalta la vergüenza porque hay que quitarse la ropa. Vamos a la consulta de un ginecólogo. Entramos en la consulta del doctor Alejandro Yoki y le preguntamos si ven muchos pudores en las consultas médicas de ginecología. Y sí, ve muchos, y por muchos motivos. Por ejemplo, pacientes muy jóvenes que tienen más vergüenza en acudir al ginecólogo, pero más todavía si el ginecólogo es hombre, y más si el ginecólogo es hombre también joven, ¿no? Por esa sensación de exposición que tiene uno en la consulta del médico y sobre todo del ginecólogo. El doctor cuenta que las pacientes jóvenes suelen sentir más vergüenza que las pacientes mayores, pero no es solo una cuestión de edad. Uy, lo que pesan las religiones. Uy, lo que pesa la moral. Por ejemplo, ciertas etnias no permiten que hombres
vean a una mujer desnuda y entonces esas mujeres no permiten que un médico varón les atienda. Esa vergüenza no les deja que un médico vea su cuerpo y mucho menos que le pongan una mano encima. Ciertas etnias no permiten la exploración vaginal de una mujer que no haya tenido nunca relaciones o de una mujer que, incluso aunque haya tenido relaciones, pues no permiten una exploración vaginal pues por motivos culturales. Es una vergüenza que, vestida de pureza, mácula y honor, puede llegar a ser muy peligrosa. Eso, claro, puede influir negativamente porque puede retrasar algún diagnóstico, porque puede complicar la asistencia, porque dificulta la relación médico-paciente también en parte, aunque es absolutamente comprensible y uno no va a decir nada en contra de lo que cada persona sienta. El doctor no lo dice, pero el refrán sí. Enemigos grandes, vergüenza y hambres. Y luego está también la vergüenza relacionada con los tabúes y los pudores sexuales. Por ejemplo, ciertos antecedentes que a lo mejor a las pacientes les pueden generar algo de vergüenza, como pueden ser infecciones ginecológicas antiguas, pues hay pacientes que por esa vergüenza social tienden a ocultar ciertos antecedentes y a lo mejor pueden ser antecedentes relevantes que pueden dificultar luego pues un correcto diagnóstico, un correcto tratamiento. La vergüenza puede ser una enemiga terrible de la salud. Estos pudores de los que habla el doctor Oyoki son comunes en todo el mundo. Son tan habituales que en unas jornadas de Roche sobre la salud de la mujer en América Latina los citaron como uno de los grandes retos pendientes para evitar muchas enfermedades. Es imposible prevenir y curar ciertas enfermedades si las mujeres tienen pavor a la exploración ginecológica. Y de nuevo, el refrán lo va a clavar. Ni en la cama, ni en la mesa. Es útil la vergüenza. Dejamos la consulta del ginecólogo y vamos a buscar la vergüenza a un lugar aún más profundo, a un lugar invisible, al interior de la mente. La actriz Carmen Sánchez Molina y el payaso Leo Bassi ya han contado que el paso del tiempo suele quitar muchas vergüenzas de encima. Eso ocurre porque tenemos más tablas, porque la madurez nos ayuda a poner muchas cosas en su sitio y también porque cuando ya somos viejitos, muy viejitos, se van estropeando las operaciones mentales que ocurren cuando nos relacionamos con otras personas. Eso que técnicamente se llama cognición social. Vamos a intentar descubrir ahora cuándo empezamos a sentir vergüenza o quizá cuándo empezamos a aprenderla. Tenemos una cita con una psicóloga especializada en desarrollo cognitivo y social en la niñez. Su nombre es Ileana Enesco y ahora mismo estamos entrando en su estudio. Sacamos las herramientas para profundizar todo lo que haga falta hasta llegar a las raíces de la vergüenza. Vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta llegar al origen de la vida. Y allí, Ileana Enesco nos cuenta. El recién nacido tiene bienestar y malestar. No se habla de emociones, pero con 6 meses pueden sentir alegría, ira, asco, que es una emoción, y la gente se olvida de que es una emoción. Y a partir de esa edad pueden empezar a sentir miedo, porque el miedo no está presente en el recién nacido. Eso significa que al principio todo es tan básico como estar bien o estar mal. Después, a los 6 meses, las cosas empiezan a ser un poquito más sofisticadas. Los bebés empiezan a sentir alegría, asco, ira y miedo. Pero ninguna de esas emociones básicas o primarias requieren ninguna conciencia de uno mismo. Ni siquiera necesitamos saber que somos una persona para sentir esas emociones. Aparecen mucho antes que la noción de identidad, mucho antes de que uno se dé cuenta de que existe y de que conozcamos a ese yo omnipresente que luego tendremos encima el resto de nuestra vida. Esas son las emociones primarias y después están las que antes llamaban secundarias y ahora llaman autoconscientes. Las autoconscientes básicamente son la vergüenza, la culpa y el orgullo.
y no vienen de serie. El inicio de la emoción de vergüenza suele darse cuando los niños empiezan a ser conscientes de sí mismos. Y esto no es en el nacimiento, o sea, no es una emoción que se dispare de manera innata ni mucho menos, sino que va surgiendo a medida que los niños toman conciencia de las normas sociales, es decir, de lo que se espera de ellos y de ellos mismos, de su propia conducta. ¿Y eso cómo ocurre? En principio, la situación más habitual de vergüenza sería aquella en la que no has estado a la altura de las circunstancias, por decirlo coloquialmente. Y esto es raro que aparezca antes de los 3 años. La vergüenza, como todas las emociones, tiene muchas variedades, tiene muchos matices y muchas intensidades. Pero en psicología se estudia la vergüenza de una forma genérica. Es muy interesante que nosotros en español solo tenemos un término, que es vergüenza, mientras que en inglés tenemos 2. Uno es shame, que sería vergüenza en el sentido que te estoy comentando, y el otro sería embarrassment, que es como corte, es como me siento cortada, me da apuro, no es vergüenza por haber hecho algo incorrecto, vergonzante, sino porque te pueden estar mirando fijamente, porque te da cierta timidez o corte presentarte en público, pero realmente no es porque te estés portando mal. Eso es más temprano. Y normalmente ese embarrassment lo puedes ver en niños desde los 2 años. Quizá en español utilizamos la palabra vergüenza con todas sus letras para hablar de esa vergüenza represiva de ¿no te da vergüenza llevar esos pantalones sucios? Y la palabra embarazoso para lo que los ingleses llaman embarrassment. Mar, se dice embarrassment. Embarrassment. Bueno, embarrassment o lo que sea, en español es el tierra trágame. Y en el lenguaje de la calle sí que hay unas cuantas palabras para los matices. El sofoco o el bochorno es esa vergüenza intensa que tiene que ver con la sensación de hacer el ridículo. Y yo, qué bochorno, colega. También tenemos ¡Tatachán! El pudor. Hoy asociamos el pudor a la modestia, pero durante mucho tiempo esta palabra hacía referencia a esa vergüenza rancia de una moral restrictiva y pacata que obligaba a las mujeres a esconder su cuerpo, a estar calladas y a actuar como si fueran un jarrón de porcelana china. El pudor se refería a esa vergüenza castradora que en el franquismo llamaban también recato o decoro. Tenemos también la palabra rubor. Esta es una vergüenza más ligerita. Las mejillas se ponen un poquito rojas, pero ya. A mucha gente hasta le parece bonito. O tierno. O erótico. Hasta la industria del maquillaje se ha apropiado de la palabra y al colorete lo llama rubor. ¿Cómo aplicar tu blush, colorete, chapita, rubor, como sea que le digas, a tu tipo de cara? Porque hay formas de aplicar el rubor que se va a ver mejor que... En psicología trabajamos con categorías más burdas, si quieres. Cuando hablamos de vergüenza, luego, evidentemente, existen todos esos matices. Para definirla desde el punto de vista del desarrollo, tenemos que decir claramente, se trata de una emoción que requiere que tú seas consciente de cuáles son las normas que están establecidas, de lo que se debe hacer y de cuándo lo has hecho bien o mal. Y la contrapartida de esa emoción es el orgullo. Me siento orgullosa de mí misma porque lo he hecho estupendamente bien. Pero en la realidad, efectivamente, la ciencia siempre recorta. La ciencia no es la realidad, es una mirada a la realidad que necesariamente tiene que simplificarla. Pero no nos vayamos por las ramas de las palabras y volvamos a las raíces de la vergüenza. Yo creo que podríamos decir los psicólogos que la vergüenza es una emoción probablemente universal y que se va a dar en cualquier cultura. Porque en la medida que toda cultura humana tiene normas, tiene reglas de comportamiento, tiene normas que permiten distinguir lo que está bien, lo que está mal, no solo en términos morales, también en términos de convenciones. Entonces, cualquier individuo que tenga la capacidad de conocer esas normas, haberlas interiorizado y autoobservar su conducta, va a haber momentos en que sienta la vergüenza. O sea que partiríamos de que la vergüenza es una emoción universal.
Se la llama autoconsciente, social, etc. Otra cosa es las diferencias culturales en la expresión. Lo que te provoca vergüenza puede ser distinto de una cultura a otra, pero la vergüenza como tal es una emoción universal. Esa vergüenza cultural te la tienen que enseñar. Uno no nace con esa cosa de ¡ay, qué vergüenza que me da enseñar el culo! Eso te lo enseñan de pequeño. Pero para que esa idea se enraice, ¿es necesario que haya un sustrato biológico de la vergüenza en nuestras cabezas? Yo te puedo decir que todos los psicólogos, ante una pregunta así te diremos, en realidad sabemos muy poco, pero sospechamos que hay un sustrato biofisiológico personal, hay un perfil. Entonces, va a haber individuos, niños, más vergonzosos que otros. Y normalmente a lo largo de la vida se mantienen esos perfiles. Pero claro, la socialización te va permitiendo tener recursos, adquirir ciertas habilidades para superar la vergüenza y que no se den cuenta, y el poder hacer cosas en público sin que eso te paralice. Pero es verdad que hay niños, niñas que son más vergonzosos que otros. A lo largo de la vida la vergüenza va oscilando. Para hacerlo más gráfico, podemos imaginar una mesa de mezclas donde están nuestras emociones y un ecualizador que las va modificando. Y así, las emociones pueden caer en el hoyo picado de lo más grave, ascender y fluctuar por toda la gama de medios y alcanzar allá en lo alto lo más agudo. La vergüenza la puedes trabajar técnicas, luego la repetición de una situación temida, que sería un poco más el embarrassment. A medida que tú repites una actividad que te da corte, pues vas adquiriendo una seguridad. Y en este momento de la exploración de la vergüenza hay algo que nos sorprende muchísimo. La psicóloga Iliana Enesco dice una cosa que nos deja helados. La vergüenza parece ser la emoción que más te mueve a actuar, a cambiar algo, que más moviliza la conducta humana. Más que el miedo, bueno, el miedo te paraliza. La alegría pues te hace disfrutar del momento. Así de drástico lo expresa el refranero popular. Antes muerte que fría vergüenza. Antes muerte. ¡Oh! La culpa te puede paralizar también. Y además la culpa tiene una diferencia muy interesante con la vergüenza. Cuando tú te sientes culpable respecto a una persona, por ejemplo, yo me puedo sentir culpable contigo porque he hecho algo en concreto, algo de mi conducta te ha dañado. Entonces, me siento culpable con respecto a eso que he hecho yo. En cambio, cuando sientes vergüenza, lo que está en tela de juicio es todo tuyo. No la conducta que has hecho con esa persona. Me porté mal con mi madre, porque me pidió que fuera, no fui la pobre, me porté mal. Mientras que la vergüenza es masiva. Y de hecho, ¿cómo es la reacción de la vergüenza? La emocional. Te sonrojas, palpitas, actitud corporal un poco de encogimiento. Es decir, hay toda una serie de reacciones fisiológicas muy potentes con la vergüenza. Y de esta diferencia entre la culpa y la vergüenza ya habló el dramaturgo George Bernard Shaw. La culpa dice, he hecho algo malo. La vergüenza dice, hay algo malo en mí. Tenemos ya muchos datos sobre la vergüenza, pero nos falta la última expedición. Nos queda el viaje más profundo, el más misterioso de todos. El viaje al interior del cerebro. En un lugar no muy a mano de Madrid tiene su estudio el neurocientífico José Sánchez García. Venimos hasta aquí para preguntarle a este experto en comportamiento humano qué sabe la neurociencia sobre la vergüenza, y lo primero que nos dice es esto. Cualquier cosa mental tiene un correlato neuronal. Entonces, podemos mirar en el cerebro la vergüenza, podemos mirar el orgullo, podemos mirar la atención, podemos mirar la memoria, podemos mirar cómo vemos los colores. Cualquier estímulo externo ejerce en nosotros una reacción, y entonces lo que es importante es que se van a encender áreas, por ejemplo, vinculadas con la comparación, vinculadas con la sociedad,
vinculadas con el sistema nervioso, porque la gente suele creer que hay un cerebro emocional específico, un cerebro racional, y eso no es muy correcto. Y además, ¿por qué no es muy correcto? Porque imagínate que yo me diera un golpe aquí y que aquí estuviera la vergüenza y ya no pudiera sentir vergüenza en mi vida, ¿no? Es más como una empresa donde los individuos reaccionan y se adaptan, pero no hacen una única función, sino que hacen muchas funciones, ¿no? Solemos pensar en el cerebro como una masa blandengue donde ocurren procesos químicos aislados, pero en realidad mucho de lo que pasa ahí tiene que ver con la relación que tenemos con otras personas. Eso es lo que estudia José Sánchez García y su equipo. Nosotros hacemos neurociencia social. En su laboratorio investigan las emociones sociales. Emociones sociales. No estamos muy acostumbrados a oír ese término y entonces le preguntamos a qué se refieren con ello. Pues un tipo de emociones que nos ayuda pues, a estar en línea pues, con determinadas normas, con determinados estándares que pueden ser sociales o morales, ¿no? Donde seguimos determinadas reglas que ayudan a la vida social, ¿no? Y esas emociones tienen mucho interés porque, oye, si me siento mal por una acción que ha dañado a otro, pues, y siento culpa, voy a intentar reparar ese daño, ¿no? Puedo sentir envidia por alguien, puedo sentir celos por alguien, puedo sentir vergüenza, puedo sentir orgullo, ¿no? Entonces, nos interesa ver cómo el cerebro genera, procesa ese tipo de emociones. Ajá. ¿Y cómo lo investigan? Diseñamos diferentes experimentos, hemos investigado la culpa, la vergüenza, el orgullo alfa, el orgullo beta, un orgullo más narcisista, otro más auténtico. Vamos a investigar la vergüenza vicaria, es decir, la vergüenza ajena. ¿Y cómo hacen estos experimentos? Creamos unos escenarios donde individuos in situ compiten en una tarea y les damos un feedback en tiempo real. Y entonces ahí se ve pues, que de 4 personas yo soy el que peor lo ha hecho, pero todos saben el resultado. O de 4 personas soy el que mejor lo ha hecho. Entonces, cuando compruebo que soy el peor en una tarea, evidentemente lo más probable es que sienta vergüenza social en ese instante. Y entonces vemos qué ocurre, qué correlatos neurales en la actividad eléctrica del cerebro están ocurriendo, ¿no? Y nosotros lo vemos con una técnica que se llama potenciales evento relacionados, que quiere decir que vemos cómo se va creando en el tiempo la reacción a ese estímulo, ¿no? En estas observaciones del funcionamiento del cerebro han descubierto cosas fascinantes. Por ejemplo, en tan solo 370 o 350 milisegundos, el cerebro ya ha computado una especie de comparación social que probablemente es lo que llamamos una negatividad temprana, lo vemos en un mapa, ¿no? Y entonces en 0,35 segundos el cerebro está haciendo cálculos sociales en los que puede sentirse excluido. Y eso, por ejemplo, correlaciona con una zona que se llama el cuneus o el precuneus, que tiene que ver con la memoria, entre otras cosas, con la memoria personal de eventos, ¿no? en ese tipo de entornos y la interpretación de los mismos. Y luego esa emoción se sigue construyendo. La emoción no es una cosa, como se cree por ahí, ¿no? La emoción es un proceso. ¡Wow! Esto sí que es revelador. Estamos acostumbrados a pensar en la alegría o en la pena como si fueran un paquete que llevamos encima. Decimos, qué triste estoy hoy, como si nos hubieran echado encima un bloque de hormigón. O, menudo cabreo tengo, como si nos hubieran metido una turbina dentro. Y no es así. Esa ira es un fluir. Esa alegría llega como un pelotazo y se va desinflando. Esa pena se va diluyendo. La emoción es un sentimiento que surge rapidísimo. Tenemos ese proceso muy temprano, en 350 milisegundos, y luego a los 700 milisegundos aparece lo que se llama una positividad tardía, que es como un proceso de reevaluación, ¿no? Donde ya soy más consciente, ya han pasado 0,7 segundos. Ese sentimiento ya se empieza a hacer consciente. La primera parte no. En esa parte de ese sentimiento más consciente, de esa positividad tardía, pues se vincula, por ejemplo, en muchas emociones sociales, como puede ser la vergüenza o el orgullo, con alguna zona frontal, que puede ser, por ejemplo, el córtex medial prefrontal. Que no, es como que venimos muy preparados para esa comparación y para esa estimación social, ¿no? Y por eso decimos nosotros que el cerebro, más que emocional o racional, es fundamentalmente un cerebro social. De hecho, los modelos que siempre se han dicho del cerebro emocional, básicamente vemos que en el fondo es un cerebro
social con redes sociales de interacción. Todo está predispuesto hacia la socialización. La emoción es una cosa pasajera. Puede ser como una brisa, como un vientecillo, como una ventolera, como un vendaval, que viene, que va y nadie sabe cuánto durará. Una emoción dura segundos, acaso minutos. El sentimiento puede durar más tiempo. Si el sentimiento perdura y perdura y perdura, se convierte en un estado de ánimo en semanas o meses, que nos puede llevar incluso a la patología. Una cosa que es tan cambiante, tan rápida, pues evidentemente de repente ocurre algo y sientes tristeza, enfado, un poquito de miedo, de repente un poquito de alegría, son cambiantes. Imaginemos que tenemos que actuar en un evento ante miles de personas. Se me encoge el estómago solo de pensarlo. Pero lo curioso es que se me encoge ahora y no sé qué voy a sentir cuando esté allí. O peor aún, se me ha encogido el estómago y eso que sé que es mentira, que no pienso dar ninguna charla ante miles de personas. Así son las emociones, se disparan cuando les da la gana. José Sánchez García lo tiene muy estudiado. Por ejemplo, nos puede pasar que nosotros sintamos vergüenza antes del evento, justo antes, y no precisamente en el evento. O sintamos vergüenza posteriormente al evento. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Vas a dar una charla y te sientes avergonzado cuando estás preparando la conferencia. Y cuando estás ahí en el estrado, empieza la conferencia, que es cuando realmente la estás dando y a lo mejor no sientes vergüenza. O lo sientes después, una vez que ha pasado, dices, madre mía, ¿dónde me he metido? O lo sientes cuando te lo dicen 3 meses antes, vas a dar una conferencia en tal sitio, ¿no? De manera que, ¿quién sabe cuándo yo he sentido la vergüenza? No necesariamente es estímulo-reacción, es mucho más complejo, ¿no? El payaso Leo Bassi nos contó que la vergüenza puede ser una cosa aquí y otra en Pekín. La vergüenza no es un estándar, es cultural y va cambiando con el tiempo. Es como las modas, lo mismo se llevan los pantalones ajustados que se llevan los pantalones cagaos. La vergüenza depende de muchos factores. Depende del peso de la religión, del régimen político, de la cultura del momento, de las influencias de otras culturas. Y no queda ahí la cosa. Y luego hay traducciones del léxico donde a lo mejor shame para los ingleses no es exactamente vergüenza en español. Y vergüenza en alemán no es exactamente la vergüenza francesa, ¿vale? Y ahí los lingüistas son los que también afinan mucho. Y nosotros las traducimos directamente como si fuera aquí cualquier cosa, ¿no? Y luego, por ejemplo, los chinos tienen 100 palabras para la vergüenza. Pero es más, en función de la cultura, una emoción puede ser positiva o negativa. Y por lo general, en Occidente, no nos gusta mucho la vergüenza. Porque la vergüenza aquí es excluyente. En cambio, en Japón, en Malasia, en Indonesia... La vergüenza es una emoción positiva en las culturas colectivas. Esto es importantísimo. Cuando ellos califiquen que han sentido vergüenza van a decir que sí, pero igual no se sienten tan mal, ¿vale? Porque es una emoción positiva, es una emoción necesaria y buena. Para nosotros, no. Y si es una emoción positiva es porque es incluyente, porque te hace ver dónde no estás respetando al grupo, las normas, etcétera, etcétera. Entonces, en culturas colectivistas es bueno, precisamente porque a ellos el concepto de autoestima les importa 3 pepinos. Aunque esto también está en el refranero popular, en el de aquí, el español y occidental. Qué bonita es la vergüenza, qué bonita es la vergüenza, que mucho vale y poco cuesta. Pero volvamos a la cultura oriental, porque José Sánchez García nos ha preparado un ejemplo para mostrarnos cómo es allí el concepto de la vergüenza. Una mamá china le puede decir a su niña, duérmete porque si no duermes mañana vas a llegar cansada al colegio y el profesor va a decir que yo soy una mala madre. Es el profe, la niña y yo como un grupo, como un colectivo. Y la niña dice, vale, me voy a dormir, para no avergonzar a mi madre ni al profesor. Mientras que nosotros diríamos, ¿no te da vergüenza a ti no irte a dormir? No por el profesor, sino a ti como individuo. Entonces ahí la estamos dirigiendo dentro. Mientras que las emociones
se pueden mirar como cosas que suceden fuera, entre las personas. Y aquí volvemos a dar con un dato muy revelador. Las emociones pueden suceder dentro y fuera de las personas. A ver cómo es eso. Nos han dicho que son sentimientos que tenemos que sacar, no sé qué, que están dentro. Están dentro y están fuera. ¿Vale? Evidentemente, estén dentro y fuera a la vez, hay procesos en el cerebro siempre ocurriendo, ¿no? Pero no es una cosa que saca las emociones, expresa tus emociones, es de muy cultura individualista. En Oriente se diría, compórtate mejor en esos actos. Entonces, al comportarme mejor en los actos, mis emociones son más armónicas. José Sánchez García nos cuenta otro hallazgo muy interesante sobre la vergüenza. Es de un estudio de 2004 con personas que tenían el VIH, el virus que puede causar la enfermedad del SIDA. Aquellos individuos homosexuales que habían contraído el VIH y se avergonzaban de su condición de homosexual tenían una tasa menor de linfocitos CD4 que aquellos homosexuales que, habiendo contraído el VIH, no se avergonzaban en absoluto de su condición homosexual. Los linfocitos CD4 son linfocitos reguladores de la inmunidad. Y si baja mis linfocitos CD4, me predispongo a más infecciones. Por lo tanto, tengo una inmunodeficiencia adquirida, es decir, SIDA. Bueno, pues ahí se ve, por ejemplo, cómo el sentimiento de vergüenza, en ese caso una cultura individualista, puede ser mayor o menor en determinados individuos. De este último tramo de nuestra exploración vamos a salir con las ideas patas arriba. ¿Qué descubrimiento? Saber que las emociones no van al peso. Hay que ser muy, muy cauto porque la idea de que las emociones son cosas está muy arraigada, ¿vale? Es decir, como si fueran categorías discretas. Tenemos la alegría, la tristeza, la vergüenza, el miedo y la ira. Y entre un estímulo externo saltan, como sale en la película de Disney de Pixar, ¿vale? Saltan hacia afuera como si fueran unos patrones unívocos, ¿vale? Esta es una idea de las emociones de hace 2500 años que está totalmente deconstruida. ¿Qué sabemos que es hoy en día una emoción? Una emoción tiene mucho que ver con el lenguaje, con cómo las nombramos y tiene sobre todo que ver con cómo es el cerebro. Y el cerebro no es reactivo, esto hay que grabarlo, ¿eh? Nosotros no reaccionamos a las cosas, nosotros hacemos predicciones sobre las cosas. Y pone este ejemplo. Si yo cojo este vaso de agua y voy a beber porque tengo mucha sed, realmente el agua tarda 20 minutos en llegar a la sangre. Por lo tanto, nutrir mi sangre de líquido, la sed se me tendría que pasar en 20 minutos, cuando realmente esté hidratado. Sin embargo, todos sabemos que si tenemos sed y bebemos 2 vasos de agua, se nos quita la sed. ¿Por qué? Porque el cerebro durante millones de años sabe que si tú bebes agua, en 20 minutos estará en la sangre. Por lo tanto, te quita el reflejo de la sed desde el primer momento. Ese cerebro simplón que creemos que tenemos no nos llevaría a nada bueno. Un cerebro reactivo, que es como vulgarmente se cree que es, será un cerebro lentísimo, hipercostoso, no aprendería nada. Nosotros necesitamos predecir. Entonces las emociones suelen ser predicciones en base a un contexto de mi cultura y de mi grupo social. Qué fascinante es descubrir la ligereza de las emociones, cómo cambian y cuánto las desconocemos todavía. Suponer que todos sentimos igual, ¿eh? Es algo completamente absurdo, ¿no? Cuando vemos, con todo mi respeto, ¿no? Ahora se comenta muy alegremente sobre las emociones que está sintiendo o no está sintiendo el presidente de Rusia, pues hombre, a mí me recuerda a una palabra que se llama tosca, que escribió Nabokov, y que es una emoción que sentían allá y que la define algo así como añorar algo sin nada que añorar. Encontramos en el léxico numerosas palabras y emociones que no sentimos fácilmente en otras culturas. Entonces, desde mi código, esa persona no está sintiendo, por lo tanto va a ser psicópata tal. Esto es una locura, porque desde su código quizá no sea bueno expresar tanto las emociones, sea un síntoma de debilidad, por ejemplo. De modo que el juzgar a otros con nuestros patrones de 4 emociones básicas, que es lo que se suele hacer, y creer que las emociones están dentro pero se ven fuera, porque no lo puedes remediar, no tiene sentido. En muchas culturas colectivistas, cuando hablamos de las emociones, no hablan de sentimientos internos. Cuando Homero en la Ilíada y la Odisea hablaba de Penélope y Ulises,
no hablaba de sentimientos internos, hablaba de acciones. ¿Vale? Las emociones eran acciones entre las personas, ¿eh? Muy parecido a las culturas colectivas, ¿no? Entonces hay que abrir mucho más el panorama. En cualquier caso, siempre van a correlacionar con procesos en el cerebro, con áreas de cognición social, de ponerme en la mente de los demás, lógicamente, y con áreas donde yo soy relevante en mi vida social en comparación con otros. Eso sí o sí. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra expedición. Hemos mirado la vergüenza desde arriba, desde abajo y por los 4 costados. Ahora, que cada uno la maneje y la dirija como pueda y como quiera. Y por si ayuda, acabaremos con un dicho, una cita y un refrán. El dicho tiene su verdad y su gracia y es este. Quien tiene vergüenza ni come ni almuerza, no, no. La cita es del escritor superventas Og Mandino. Nunca sientas vergüenza por intentarlo y fracasar, porque el que nunca ha fallado es el que nunca lo ha intentado. Y el refrán es de la ciencia ciudadana, de la sabiduría centenaria y la cultura popular. El amor destierra la vergüenza. La fucking condición humana.